toda la tribu de Leví iban a tener ese, así que era de orden, de carácter humano. A eso se refiere. Carnal es de carácter humano. El sacerdocio de Aarón y de todos sus descendientes fue de carácter humano, que era constituido según la orden que venía acerca de la tribu de Leví. En cambio, el sacerdocio que se hace aquí de mención de Melquisedec y de nuestros señores de carácter celestial, porque fueron constituidos sacerdotes para siempre, no hubo quien lo sucediera, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este aspecto. Yo no sé, nuestros hermanos como que confundieron este aspecto porque habla de ley carnal, pero yo no le veo nada que tenga que ver con esta aunque, bueno, sí, podría ser que hay una ley de orden humana, más bien, para constituir el sacerdocio arónico. En ese aspecto sí vendría a caer esta ley de orden carnal o humano. A eso se refiere cuando habla de un mandamiento carnal. Quiere decir que era constituido el sacerdocio arónico por medio de seres humanos. Ahí lo dejamos, nada más queda para que ustedes sepan el porqué de estos pasajes. No le veo yo hilación, pero bueno, ya lo analizamos para que ustedes lo tengan en mente. Después en el capítulo 9, verso 9 y 10, ¿quién lo leyó? Lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servían con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Así que hablan de que esos mandamientos que estableció Moisés fue figura, nada más, fue una figura, no era una cosa real o tangible que perdurara para siempre, nada más fue una figura y que tendría un cumplimiento según vemos. ¿Por qué? Porque esta, ¿en qué consistía esta ley de Moisés? Dice que era en ofrecimientos, ¿cómo dice? ¿Y el pasaje? A ver, dígame. Ofrecimientos de viandas. Consistían viandas, Lavamientos, hermano. lavamientos, Y bebidas. Bebidas y sacrificios. Pero en el verso 10 al final, ¿qué dice? Que todo esto, ¿qué? ¿Cómo dice? Era impuesto hasta tiempos de corrección. Hasta el tiempo de la corrección. Esto iba a durar, para que se entienda, hasta el tiempo. No sé si haya otra Biblia que diga diferente a esta, de corrección. Hay una versión que habla diferente y que se entiende un poquito mejor. ¿No trajo su Biblia ahora, hermano? No. Bueno, se los voy a explicar, ya no nos perdemos tiempo. Todo esto que estamos analizando, en primer lugar, mire, fíjese por qué este pasaje. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es para que entendamos que la ley que dio Dios, no hay ninguna maldición o sentencia, porque eso es maldición. La maldición de la ley era la sentencia que venía por haber transgredido.
En los mandamientos que Dios dio en el monte Sinaí, nada más era una prohibición. Dios dijo, no hagas esto, no debes de matar, no debes de robar, no debes de tener dioses ajenos. Pero no tenía implícito una sentencia para aquel que lo infringía. Hasta que Dios le dijo, empezó el hombre a infringirlos, como en el caso de aquel hombre que cortó leña en el día del sábado y que Moisés no supo qué hacer, tuvo que pedirle a Dios que le indicara qué hacer, y entonces Dios promulgó una sentencia. Bueno, este hombre debe de morir porque infringió el sábado, y para corrección de todo el pueblo, que mueran, para que sepan a qué se atienen. De esta manera fue esto que pusimos, una ley añadida. ¿A qué? Esta ley de las sentencias o de maldiciones fue añadida a los 10 mandamientos para que se pudieran ajustar a esas reglas el ser humano. De por él mismo no lo pudo hacer, siempre las infringió. Entonces Dios tuvo que poner un alto, un freno, ¿cómo? Dándole a Moisés una sentencia, no nuevas leyes, una sentencia al respecto de que si alguien infringía sus mandamientos, entonces iba a tener como consecuencia que pagar la sentencia que venía por causa de eso. Y para eso era la ley de Moisés, el libro de consulta que les explicaba yo hace 8 días. Entonces, esta ley que fue añadida es precisamente los preceptos que Dios le dio a Moisés y que los fue escribiendo en un libro donde decía, todo aquel que mate, pues debe de morir también, porque aquel que matare a su prójimo irremediablemente morirá, ojo por ojo y diente por diente. Esa es la maldición de la ley. Pero esta maldición de la ley, aunque Dios la dio, ¿quién se encargó de escribirla y redactarla? Moisés. Entonces por eso quedó dentro de la ley de Moisés, escrita en un libro, y fue añadida a los 10 mandamientos. Por eso dice, pues ¿de qué sirve la ley? Es decir, este libro, ¿de qué sirve? Es que fue añadida a causa de las rebeliones en las transgresiones que el pueblo tenía, para que se pudiera sujetar a las normas de Dios. Ahí está la diferencia. La ley de Dios es una ley moral, nada más expresada por Dios para que el hombre se sujetara a ella. El hombre, en su carácter de carnal, no se ha podido sujetar a ella, entonces tuvo que venir una ley añadida que era la que contenía las sentencias o las maldiciones. A eso se refiere esta pregunta. Entonces podríamos, perdón hermano, Sí. podríamos enfocarlo hacia la ley espiritual de Dios, pues, ¿verdad? Porque supongamos, hay diferentes leyes que se escribieron en este libro de consulta, donde propiamente no hablan acerca de los 10 mandamientos, sino resumirlo como a la ley moral, la de espiritual. La ley. Sí, lo que pasa es que los 10 mandamientos Moisés tuvo que redactarlos también en su libro. ¿Por qué? Porque tenía que quedar, por ejemplo, decía, Dios dijo, no matarás, pero aquel que matare, Dios dijo que se le va a aplicar esta sentencia. Entonces ya quedó explícito también esta ley dentro del libro de Moisés, Sí. pero ya con su sentencia o con su maldición, como lo menciona la Biblia, ¿verdad? Entonces, y por eso es que ahí está la confusión del ser humano, es que los 10 mandamientos están allí también en el libro de Moisés, está dentro del código de Moisés, sí, porque tuvo que ser redactada también para poder añadirle precisamente la sentencia que Dios implicaba. Y por eso es que se le conoce como una sola ley. No hacen la separación de que los 10 mandamientos al pasar al libro quedó con maldición los 10 mandamientos y era el libro de consulta. En cambio los mandamientos de la ley de Dios, esos ya fueron intocables. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron los 10 mandamientos? Dentro del arca del pacto, simbolizando con esto que, miren, el arca del pacto tipificó a Cristo Jesús. Cristo Jesús
tuvo en su interior los mandamientos de Dios. Eso tipificaba ese aspecto del arca. El arca simbolizando a Cristo Jesús y los 10 mandamientos dentro del arca, es decir, dentro de Cristo Jesús, que vino y obedeció los mandamientos de su Padre, como él mismo lo dice en Juan 15:10. Si me amáis, guardad mis mandamientos, así como yo he amado a mi Padre y he guardado sus mandamientos. Eso es. Entonces note usted que los 10 mandamientos quedaron muy fuera de lo que era el libro de consulta o el libro donde venía la sentencia para aquel que infringía la ley. Bueno, entonces ahí está. Hermano, ya tengo la otra cita. Bueno, la cita, pero ya. A ver, hermano, a ver cómo dice así. Y que consiste solo en comida y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reforma de las cosas. Hasta el tiempo de la reforma de las cosas. ¿Quién es el que vino a reformar las cosas? Nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese momento, ya cuando Él entró en su predicación, empezó a reformar. Ya esto ya no va a ser así. Tenemos que dejar todo esto que es de ritos. Ya eso ya no nos sirve. Eso fue de una orden carnal, es decir, del ser humano. Ahora tenemos que entrar a la ley espiritual, que es la ley del Espíritu. Bueno, entonces ahí es. Nada más quería para corroborar ese aspecto. Gracias, hermana. Entonces, ¿por qué el código de Moisés es mencionado como una sola ley? Porque dentro de ese libro, pues quedaron también implícitos los 10 mandamientos, pero no prohibitivos únicamente, sino con la sentencia que llevaba para aquel que los desobedecía. Entonces ahí está. Pregunta número 4. ¿Cómo se estima la ley de Dios cuando la ley espiritual liberta a las personas de la ley de la carne? Romanos 3, 29 al 31, Romanos 7, 22, Romanos 8, 1 al 5 y Santiago 8, 12. Romanos 3, 29 al 31 dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justifica por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera, antes establecemos la ley. Amén. Amén. Y Romanos 7, 22. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que mal está en mí. Que mal está en mí. Era 7:22. Sí, 7:22. Romanos 7, 22. Sí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Romanos 8, del 1 al 5. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Ajá. Y teníamos otra cita todavía, ¿no? Santiago 8, 12. Ese tendría que ser Santiago 2, 12, hermano. Sí, ¿verdad? Es donde hablas acerca de la concupiscencia. Así es. Santiago 2, 12 sería la... 2, 12, Santiago.
Nada más dos, Más bien, ha de ser 1, ¿no, hermanos? 1.12. A ver, déjame ver 2.12. Yo lo analicé conforme a 1.12. ¿Qué dice? Pues bien, dice que los dos nos casarían. Bueno, lea ese que ustedes se ve que todos coincidieron en este. 2.12. 2.12. Pero ahorita lo vamos a ver. Del 8 al 12, ¿no? Santiago, capítulo 2, verso 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Eso. Aquí nos habla acerca de otra ley. La ley de la libertad. Y fíjense que lo podríamos complementar con el Santiago 1.25, que es el que nos hace... Yo, miren, ahorita les explico. Más el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad. ¿Sabe por qué? Mire, yo he analizado estos pasajes, se le da seguimiento a que es también la ley de Dios. Pero siguiendo concordancias y lo que yo tengo en mente y conocer, esta perfecta ley de la libertad, ¿sabe cuál es? Es la ley del amor, que nos basa también, nos lleva hacia los dos mandamientos en sus dos aspectos. Esta es la ley de la libertad. Aquel que ama, que tiene amor con su prójimo, ¿qué lo ata? ¿Qué siente en contra de él? Nada, amor. Y el amor, ¿cómo se siente usted cuando siente amor hacia todo el mundo? Feliz. ¿Ven? Esa es la ley de la libertad. Hacia eso va. ¿Sí? En cambio yo lo había ligado con Santiago 1.12. Sí. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sabe por qué lo canalizaba en este aspecto? Porque estamos hablando que el espíritu en realidad, ¿qué es en el ser humano? La mente. La mente. ¿En dónde viene el deseo hacia hacer lo malo o lo bueno? ¿No en la mente? Entonces, por eso veía yo este aspecto. Por la pregunta, dice, ¿cómo se estima la ley de Dios cuando la ley espiritual liberta a las personas de la ley de la carne? No sé cómo hayan entendido la pregunta, cómo le hayan dado de respuesta. A ver, es que yo les he llevado la lección, pero se me había olvidado que ustedes participan. A ver, quiero dejarles a ustedes ahora sí cómo canalizaron esta pregunta. ¿Cómo se estima la ley de Dios cuando la ley espiritual, es decir, esa misma ley, liberta a las personas de la ley que es de la carne? Fíjese que... Entonces sí, dice, sí, casarían los textos que ustedes me están ¿Sabe dando. por qué, hermano? Porque los hermanos lo canalizan hacia que es una libertad. La ley espiritual nos conduce hacia la libertad de la carne. De la carne, precisamente. Y dice el texto que nos enfoca. El amor todo lo sufre, todo lo puede, ¿verdad? Refiriéndose hacia que una vez que uno tiene el amor de Dios por medio de su palabra, bueno, pues todo aquello que nos está a nuestro alrededor lo podemos vencer, pero ya no en una forma carnal, sino en una forma espiritual, que sería conforme a ese conocimiento. Sería... Entonces la respuesta, fíjense, mande 12, primero 2.12 y luego el 1.2.12. Con eso sería el 1.25 nos dio el hermano. 1.25 de Santiago 1.25. 1.25, no 1.25 dice, más el que hubiera mirado atentamente a la perfecta ley, que es la de la libertad, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
este tal se da y en la Bueno, ya tenemos las bases. ¿Cómo se estima la ley de Dios? Entonces, fíjense que ya, para cerrar, ¿cómo se estima la ley de Dios con respecto de la ley de la carne? Aquí está La ley de la libertad. como la ley de la libertad. Así es. Bueno, ya se le dio respuesta a la pregunta, pero ahora yo quiero hacer... No, ya no, lo dejamos. Ya no dio tiempo para hacer una reflexión. No, pues déjelo. Ese es. Es que de aquí hay algo importante. Decíamos que entonces la ley de Dios y la ley de la carne, ambas pueden o están en la mente del ser humano. ¿Cuándo es cuando hace eco o hace mella esta ley de la libertad? Cuando escuchamos la palabra de Dios. Muchos escuchan la palabra de Dios. La gran mayoría escucha, y quizás no por nosotros, porque no salimos a hacer esta labor, pero la gran mayoría ahorita ha escuchado la palabra de Dios y sabe que hay mandamientos. ¿Cuándo es cuando hace eco? Fíjense, la predicación que vino haciendo el apóstol, Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Entonces, ¿cuándo es cuando esta ley de Dios hace mella en la mente o en el espíritu del ser humano? Cuando hay ese cambio, cuando el hombre desea hacer un cambio en su vida. Si el hombre no desea hacer este cambio en su vida, es por demás que usted le esté duro y lo agarra hasta con un mazo. No va a hacer cambio. No va a penetrar la palabra de Dios. La va a escuchar, la va a tener. Ay, qué bonito hablar. Y mientras están en la iglesia, ¿qué sienten? Híjole, estuvo preciosa la predicación. Ah, qué bonito se expresó el hermano. No, nos llegó. Y cuando salen de la iglesia y están en el mundo, ¿a qué ley le dan? La de la carne. ¿Ve? Es necesario que haya este sentir, por eso desde Juan el Bautista llegó predicando y después vino nuestro Señor y ¿qué dijo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente volvió a enfocarlo hacia esto. El arrepentimiento es un cambio de vida, pero que usted lo desee, no que se lo esté metiendo a fuerzas. Esto es algo que usted lo tiene que desear. Yo reconozco que mi vida ha sido mala delante de Dios, entonces voy a cambiar, y a eso me refería en este nuevo año, este nuevo ciclo que vamos a empezar. Ojalá reflexionemos hacia este aspecto y que haya ese cambio en nuestra vida para acatar la voluntad de Dios y no para acatar la voluntad de esto, porque siempre infringimos la ley de Dios por medio de darle prioridad a la carne. Ese es el aspecto. Que hoy haya ese deseo del cambio en nuestra mente y en nuestra vida para servir a Dios. Y dejamos la última pregunta, hermanos, porque ya el tiempo se nos viene. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasa.